Hola, mi nombre es Misael Cáceres y en este video vamos a continuar con nuestro curso de Web API. En nuestros videos anteriores ya configuramos lo que es Entity Framework Core, ya hicimos las migraciones y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los métodos POST en el controlador, es decir, vamos a crear un método POST en nuestro controller. Para eso, vamos, y para trabajar la persistencia en base de datos, nosotros lo que tenemos que hacer es que al constructor de nuestro controller le vamos a pasar un DB context, es decir, el DB context que tenemos aquí, el data context, que implementa la o hereda de DB context. Entonces aquí en nuestro controller persona, nosotros vamos a agregar un constructor y en el constructor yo le voy a decir que va a estar recibiendo un data context. Este data context lo voy a llamar context. Pero también yo necesito asignárselo a una variable que lo tenga, o más bien que lo reciba en el controlador. Es decir, aquí se lo van a pasar como parámetro, pero yo se lo tengo que asignar a una variable que lo pueda utilizar el controlador. Entonces aquí le vamos a decir private, read only, data context, y le vamos a poner guión bajo data context. El guión bajo para denotar que es nuestro atributo privado y que pertenece al controlador. Y aquí pues es el que recibimos como parámetro y no tiene guión bajo. Y simplemente hacemos aquí la asignación de nuestro data context. Con eso nosotros ya podemos hacer uso de nuestra capa de persistencia o en este caso nuestra capa de datos. Entonces vamos a agarrar este DB context y este lo vamos a estar utilizando en nuestro método get. Ahora, en nuestro método post. Recordemos que nosotros tenemos la opción de agregar métodos HTTP post y tenemos post para agregar información o registrar información. Sí, para dar de alta, para salvar información. Es un método post, es decir, recibe del cliente, recibe información. Método put también recibe información y actualiza un registro o registra o actualiza información con nuestra web API. Método patch también lo que hace es una actualización. Método get, que es obtener información, es decir, esta petición cuando la hace el usuario o cuando la hace el cliente a nuestra web API, la web API regresa información. Y el delete, esto es una petición cuando invocan a este método o a este endpoint, lo que hace es estar haciendo un borrado. Esas son como las principales, es nuestro método CRUD, como lo había comentado, para lo que es una web app. Entonces, en este caso vamos a utilizar el HTTP post para que nosotros demos de alta una persona o salvemos o guardemos una persona. Entonces, para eso voy a decir public, le voy a decir que va a ser un método asíncrono, le voy a decir que va a regresar una tarea con una action result, va a llamar del método post y va a recibir una persona. Cuando reciba la persona, ¿qué es lo que va a hacer? Y se me puso una de más. Ok, cuando reciba esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es agregar a esa persona. Entonces le voy a decir, toma el DB context en su conjunto personas o su tabla personas o su dataset personas y agrégala con la instrucción add. Yo le digo que la agregue. ¿Qué va a agregar? Pues la persona que está recibiendo, es decir, este objeto lo va a agregar. Luego yo le digo, espera, o más bien salva los cambios, lo podemos ver así, salva los cambios, es decir, aquí yo le digo, como si le dijera en SQL Server, insert la persona, tabla personas, inserta el registro con estos datos, y luego yo hago una confirmación, o le digo, ejecuta ese insert. Entonces aquí es como yo estoy diciendo la instrucción que va a guardar o va a insertar esa persona en la tabla de personas, y yo le digo, ok, ejecútalo o salva los cambios. Ahora, yo necesito que sea asíncrona. ¿Esto para qué? Para que espere, con el await va a esperar a que esta tarea termine. Es decir, el método asíncrono lo que hace es que no nos deja nuestra aplicación en espera, simplemente espera este hilo, pero el hilo actual, el proceso actual sigue su flujo, pero hay un hilo que se queda esperando
a que esto termine de guardar, y una vez que termine de guardar, pues realiza la acción que continúa. En este caso, nosotros vamos a regresar persona. Es decir, yo le digo, ok, vas a obtener una persona de cuando invoquen este endpoint, como es método post, vas a recibir en el body una persona. Una vez que tengas esa persona, tú la agregas a las personas, salvas los cambios y regresas la misma persona, solo para mostrársela al usuario de que ya la recibiste y la guardaste. O puedes regresar aquí OK y regresar un mensaje personalizado. La mejor práctica es regresar un mensaje personalizado, pero no lo vamos a ver en este curso. La idea es poner prácticamente, pues, cómo hacer el salvado, cómo hacer el guardado de esa persona o de un registro. Y con eso, pues, nosotros ya tenemos listo nuestro método. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos aquí a posicionarnos dentro de lo que es la API demo o demo API, que es la de controladores, y vamos a dar .NET Run. Con este .NET Run vamos a ejecutar nuestra aplicación. ¿Qué es lo que hace? La construye y levanta lo que es la solución. Le damos abrir en el navegador y aquí le vamos a poner Swagger. Ok, Swagger por aquí. Y aquí vemos que ya tenemos a la persona. Tenemos el método post. Y ya con este método post, ¿qué es lo que hacemos? Vemos aquí que en el body está esperando que yo le envíe la información de esa persona. Y dice que como respuesta, pues nos debería de regresar un status code 200, que es un OK. Entonces vamos a probar esa información y le vamos a, o más bien este endpoint, y le vamos a poner aquí Misael. Aquí no tiene caso que yo le ponga el ID. Le vamos a poner Cáceres. ¿Verdad? Le vamos a poner 30. Vamos a ejecutar. Y aquí vemos que ya nos está regresando a esta persona con el ID 1. Cuando yo, por ejemplo, ahora quiero poner otro nombre, vamos a poner, y también vamos a poner aquí, y vamos a poner 24 años, ejecutamos, y ahora vemos que ya nos regresó una segunda persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como ya estamos trabajando persistencia con SQLite, nosotros podemos ver esos datos aquí en nuestra base de datos. Le vamos a dar aquí en la persona, le vamos a dar siguiente o más bien ejecutar. Aquí ya nos debe demostrar las personas. Tenemos a Misael y tenemos a Fernando. Entonces, nosotros ya tenemos configurada nuestra persistencia, está funcionando nuestra persistencia. Este es un método post, así sencillito. Y también hay buenas prácticas para hacer los métodos post. Siguiendo las buenas prácticas sería, como les comentaba, regresar aquí un mensaje personalizado o hacer un objeto, una clase, donde tú tengas la respuesta. Por ejemplo, puedes hacer una clase que diga si fue exitoso tu método, si hubo error, que muestre el error. Si tienes que mandar un mensaje, aunque no sea de error o un mensaje, que también lo puedes mostrar. Y si tienes que regresar los datos, como en este caso de la persona, pues lo regresas. Si no, pues no regresas nada en los datos. Entonces, hay diferentes formas de trabajarlo. Ahorita nosotros lo que estamos viendo es cómo funciona un método POST. Entonces, recibe en el body, recibe un objeto, lo guarda en base de datos y simplemente regresa una respuesta. ¿Qué pasa si hubiera un error? Pues si hubiera un error, entonces, pues aquí nosotros podríamos hacer un try catch y lo que hacemos es subir este código y X, y aquí, por ejemplo, pues vamos a poner un error, bueno, un bad request, y ponemos el mensaje de error, ¿no? Y entonces vamos a ejecutar, bueno, vamos a detener, luego ejecutar nuevamente. Listo, si nosotros vamos ahora a nuestro navegador, hacemos un refresh aquí, persona, vamos a decir try,
Vamos a suponer que ahora no le enviamos nada de esto, nomás mandamos edad, le damos ejecutar. Nos dejó como null, entonces, ¿por qué? Porque puede recibir null. ¿Qué pasa entonces ahora si yo no le envío nada? Entonces aquí ya nos está regresando el error bad request y nos dice que pues hubo uno más errores de validación. Ahora, si no quieres, más bien, si no es bad request porque no está enviando el body, ¿sale? Entonces no se está enviando, por eso es un bad request. Pero si tú quieres poner otro, por ejemplo, puedes poner error, pero aquí, más que error, es http status code punto, y aquí podemos ver error. Es internal server error, pero esto es más bien cuando digamos, nuestro server o nuestra web API no sabe cómo manejar ese problema, ¿no? Pero en este caso, pues sí sabemos que el error es porque no está llegando la información completa. Entonces, pues a lo mejor aquí sería hacer más validaciones, que el modelo cumpla las validaciones, o sea, que sea válido el modelo que está recibiendo. Si no está recibiendo bien el modelo, pues entonces es un bad request. En cualquier otro caso, por una excepción no controlada, pues sí podemos regresar de internal error. Internal error. Es que no recordaba. Internal server error. Entonces, pues ya, ahora sí, el mensaje, ¿no? El mensaje que está dejando, pero ya es un internal server error. Bien. Entonces, vamos a dejarlo aquí como bad request, porque, pues como les digo, es prácticamente el bad request, porque no está recibiendo nada en la persona. Si hubiera otro error por base de datos, pues también sería darle un mensaje más de que fue por la base de datos, por algo que no recibió bien, ¿no? Pero bueno, esta es la idea, es la finalidad. Ustedes pueden cachar si hay un error y regresar un bad request. Y ya en el mensaje, pues nosotros podemos ver aquí que pues nos mostró que uno o más validaciones ocurrieron del error, ¿no? Entonces dice que un body vacío y es requerido, ¿no? Entonces, por eso es que está dando el error, porque no estamos mandando el body de nuestra aplicación. Bien, entonces aquí fue, o esta es la forma en que nosotros podemos trabajar con lo que son el método POST en lo que son las web API con controladores. Ahora vamos a ver cómo agregarlo aquí con la web API donde no hay controladores. Entonces, para eso vamos a ir a la clase program, que es donde estamos teniendo todo esto de nuestro perdón, donde tenemos todo nuestro código. Lo podemos separar también, pero bueno, ahorita lo estamos agregando todo aquí, pero todo esto lo pueden agregar pues en otra clase que tengan todos los endpoints, después nada más invocarlos aquí o agregarlos, la lógica donde van a guardar y aquí ya nada más invocan la función que guarda, ¿no? Pero para temas de este ejemplo, vamos a hacer un map post aquí en el mismo, en la misma clase program. Entonces, nosotros tenemos con esto indicando que es un map post. Ahora, de acuerdo a la documentación que tenemos aquí para Minimal API, nosotros podemos hacer un post donde nosotros le decimos la ruta, que va a ser to do items, bueno, en nuestro caso va a ser persona. A sync le pasamos el to do, el objeto, y además el DB context. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que está haciendo en este apartado. Entonces, vamos a ponerle aquí en nuestro código, le vamos a poner que va a tener o que va a ser persona, en minúsculas, perdón, persona. Luego le voy a decir que va a tener, pues mira, justo lo que me está sugiriendo acá, tener una persona. La persona yo tengo que agregar el espacio de nombres de persona. El de DB context ya está agregado porque agregamos la inyección de dependencias del DB context. Aquí le voy a decir lo mismo. Bueno, para seguir la misma lógica de arriba, no le voy a poner el método async, sino que el método normal. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que va a agregar de información, entonces eso es relativamente rápido, no necesita hacer la espera. Luego await para salvar los cambios y aquí el result me dice que va a crear una nueva persona, crea un endpoint, pero pues yo voy a simplemente a decirle que me regrese un OK y la persona. ¿Esto para qué? Para que quede exactamente igual. Perdón, aquí si es un result, vamos a la documentación y nos dice
y regresamos un result OK. Es lo que tenemos que regresar, un result OK. Y aquí dice result create. Nosotros tenemos que regresar un result OK. Entonces aquí le voy a poner result.OK. Y ahora sí, la persona. Listo. Y ahí ya tengo mi funcionalidad o mi código similar al que tengo aquí en el de los controladores. Si se fijan, no hay mucha diferencia entre uno y el otro que tengo por acá. Es la misma lógica, recibes tu DB context, aquí te recibes tu persona o tu objeto, lo guardas, salvas cambios, o más bien lo agregas, salvas cambios y regresas al mismo. Vamos a ejecutar ahora nuestra minimal API, le vamos a poner el .NET Run. Ahora este es el tema de la minimal API. Y aquí vamos a abrir ese link. Igual le vamos a poner suave. Ahí tenemos el método post de persona. Tenemos el mismo body. Ok, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar el Cázares. Vamos a decir que tiene 30 años. Y ahora sí, ya tenemos aquí la información. Y nosotros ahora agregamos, como vimos en el otro, agregamos ahora a Fernando. Damos a ejecutar y ahora nos regresa esa información. De igual forma, si nosotros vamos ahora a la base de datos de Demo Minimal API, le damos visualizar, vemos que tenemos la misma información que en la otra. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos trabajar tanto Minimal APIs como Web API. En el caso de Minimal APIs, pues lo recomendable y siguiendo las buenas prácticas es que sus métodos de endpoint, controladores, la lógica de salvar la información, los registros, toda esa lógica la separen en diferentes capas o diferentes proyectos, dependiendo la lógica o la lógica de negocios, dependiendo también la arquitectura que ustedes quieran manejar, ¿no? Hay diferentes arquitecturas de arquitectura en capas, arquitectura limpia, arquitectura hexagonal, que también es una arquitectura limpia, otras arquitecturas que también voy a estar subiendo contenido en el canal sobre las arquitecturas que existen o con las que podemos trabajar. Pero les comento, esto es simplemente la funcionalidad básica de cómo podemos comenzar nosotros con nuestra web API, ya sea con controlador o minimal API. Bien, por este video es todo. Nos vemos en un siguiente video.